queridos hermanos, gracias por este nuevo encuentro que tenemos para compartir la palabra en este día. Y bueno, vamos a abordar un tema que no es nuevo, que todos conocemos, pero que es muy necesario, especialmente cuando se trata de empezar un nuevo año, que es el tema de las elecciones y las decisiones. Josué capítulo 24, vamos a leer versículo 14, pasaje muy conocido, y versículo 15. Dice la Biblia, la palabra de Dios: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Conocemos el pasaje, Dios bendiga la palabra, y es un pasaje ilustrativo sobre el tema que el Señor ha puesto para compartir en mi corazón. Todo el capítulo 24 del libro de Josué y el capítulo 23 también dan a conocer las últimas palabras de Josué, ya anciano, al pueblo de Israel que estaba en posesión de la tierra prometida por Dios. En este último discurso, Josué repasa la obra de Dios entre su pueblo. Desde Abraham, pasando por Egipto, cuando Dios los preserva del hambre en aquel tiempo, pasando luego por la liberación de Egipto y todo el desierto y pasar el Mar Rojo, y luego más allá del Jordán, cuando ahora están establecidos en esta tierra de provisión. Sabiendo Josué las características del pueblo, su debilidad, sus constantes idas y venidas, entonces los confronta con la realidad y les dice esto que hemos leído en esta mañana. Ustedes, viendo todo esto, hagan lo que les parezca hacer, pero elijan a quién van a servir. Y dice Josué al terminar su discurso: pero yo y mi casa serviremos a Dios. Y ellos responden, el pueblo, posteriormente, versículo 18, nosotros también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Bueno, esto fue lo que dijeron. El libro de Jueces después nos va a mostrar que una cosa fue lo que dijeron y otra distinta lo que hicieron. Y yo quiero hablar, hermanos, en este comentario del día de hoy, acerca de 3 ejemplos negativos de aquellos que decidieron y eligieron. Primero, quiero mencionar el ejemplo de Lot, una decisión basada en su proyecto personal. Segundo, quiero hablar de la decisión de las tribus de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, una decisión basada en la seguridad personal. Y tercero, quiero hablar brevemente del ejemplo del joven rico, una decisión basada en el fundamento personal. Proyecto personal, seguridad personal, fundamento personal. Por supuesto, todas cosas que en la vida nosotros buscamos y anhelamos. Todos queremos estar bien, todos queremos sentirnos bien. Y muchas veces en ese correr de sentirnos, de estar bien, priorizamos nuestras cosas personales y dejamos de ver el proyecto que Dios tiene para con nosotros. Este es el tema en esta hora, queridos hermanos y queridos amigos. Que miremos el proyecto que Dios tiene para con nosotros como un proyecto superior a tu proyecto y a mi proyecto personal. Pero vamos a leer brevemente o citar el pasaje de Génesis capítulo 13 para hablar de la decisión basada en el proyecto personal. Todos conocemos la historia, así que yo solamente voy a leer 2 versículos del pasaje. Génesis 13, 10. Lean después en casa desde el 8 en adelante, pero vamos a ver el versículo 10. Dice: y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de río, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, mientras que Lot puso sus tiendas hacia la ciudad del Jordán, en la ciudad del Jordán,
y puso sus tiendas hacia Sodoma. Proyecto personal. Conocemos la historia, hermanos queridos, en esta hora. Dios bendijo a Abraham y a Lot. Capítulo 13, versículo 1 dice que Abraham era riquísimo en dinero y en ganado. Dice también más adelante que también Lot tenía mucho ganado y muchas tiendas de él. Y entonces, como el lugar en que estaban era estrecho, estaban juntos, se confundían los ganados, había disputas, etc., llega este momento de decidir. Y Abraham enfrenta a Lot, diciéndole, no es bueno que haya entre nosotros altercados porque somos hermanos. Acá está toda la tierra, elige vos o elegí a dónde vas a ir. Si vos vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si vos vas hacia el norte, yo voy al sur. Pero no haya altercado entre nosotros. Y dice la palabra de Dios que, de alguna forma, Lot se apuró a decidir. Quiso, si permiten la expresión, primerear a Abraham y decidir el primero. Y como leímos en la palabra, alzó los ojos, vio una llanura fértil de riego y dice, este es mi lugar. Acá me voy a quedar, acá me voy a sentar pensando en mi proyecto personal, empresarial y en mi proyecto económico. Y entonces en ese pensamiento Lot eligió para sí la llanura donde asentó sus tiendas y las puso cerca de dos ciudades terribles que eran las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Así que él priorizó los negocios y en base a ello tomó su decisión. Y todos sabemos los problemas que padeció. Yo quiero enumerar brevemente algunos problemas que él padeció. Primero, padeció violencia externa. En el capítulo 14 de Génesis habla de el secuestro de Lot y de todos sus bienes en el contexto de la guerra que se hizo contra las ciudades de Sodoma y de Gomorra, por tanto, de otros reyes confederados. Y esto llevó a noticias de Abraham. Y Abraham entonces armó su propio ejército con sus criados, 318 personas, persiguiendo a los invasores y recuperando a Lot y a todas las cosas de Lot. Y aquí hay una primera reflexión espiritual, hermanos. Cuando decidimos mal, pensando en nosotros y no dejando que Dios nos guíe, tenemos problemas nosotros, pero además metemos en problemas a aquellas personas que son cercanas. Abraham se metió en problemas producto de una mala decisión de Lot. Lot sufrió violencia externa. En segundo lugar, Lot sufrió violencia interna. Génesis 19. Cuando los ángeles lo instaron para sacarlo de Sodoma y de Gomorra, la gente de Sodoma quiso tener relaciones homosexuales con aquellos ángeles y entonces sufrió violencia Lot, quisieron tirar la puerta abajo, etcétera, etcétera. Hay que leer Génesis 19 para ver los momentos terribles que Lot padeció. Y aún lo que quería hacer. Les dejo a mis hijas, hagan lo que quieran con ellas, pero estos hombres no los toquen. Terrible la solución que propuso Lot, de entregar a sus hijas a una violación masiva, a una violación en rebaño, en manada, como se conoce. Bueno, hay que leer Génesis 19 para mirar la violencia interna que Lot padeció. Padeció además, en tercer lugar, disgregación familiar. Cuando salían huyendo de Sodoma, todos conocen lo que pasó con la mujer que miró para atrás y quedó convertida en estatua de sal. Y no se salió solamente con sus hijas. Sus yernos se burlaban antes de la ciudad, es decir, la familia se disgregó, producto de aquella decisión priorizando el proyecto personal. Cuarto lugar, Lot sufrió aflicción cotidiana. Segunda Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8 habla de esto cuando dice que este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así que Lot en aquel proyecto personal vivió una experiencia de aflicción cotidiana porque era justo y viendo estas cosas su alma se afligía. Y finalmente Lot padeció ruina económica y moral. Salió de Sodoma con lo opuesto. Perdió sus bienes, perdió su casa, perdió sus cosas. Vivió en una cueva y en esa cueva tuvo una experiencia terrible relacionándose sexualmente con sus hijas para tener descendencia de ellas. Ruina y decadencia económica y moral. Pero hizo el proyecto personal,
No tuvo en cuenta en ninguna manera lo que Dios quería para él y lo pagó de esta manera. Hermanos y hermanas queridas, cuidado con tomar decisiones pensando únicamente en nuestro proyecto personal. Sometamos a Dios nuestros planes y dejemos que Él decida acerca de ellos para evitar una experiencia tan negativa y triste como la que Lot tuvo en su experiencia personal. En segundo lugar, el ejemplo de las tribus de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés. Una decisión basada en la seguridad personal. Yo quiero leer algo de Números, capítulo 32. Habría que leer todo el pasaje, por supuesto que los invito a leerlo también. Pero bueno, para tener una idea, leamos el versículo 1, por ejemplo, que dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Versículo 5. Por tanto dijeron a Moisés: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen la tierra que les ha dado Jehová? Bueno, habría que leer más del pasaje, pero dejamos solamente en este tramo de la lectura. ¿Qué otro ejemplo negativo? Lot priorizó su proyecto personal y estas tribus priorizaron su seguridad personal. No nos hagas pasar el Jordán, que peleen otros. Nosotros nos quedamos de este lado. Así que la visión de ellos fue corta y desecharon la tierra prometida por Dios para todas las tribus de Israel, de las cuales ellos formaban parte. Pero ellos dijeron: no nos hagas pasar el Jordán. Nos quedamos tranqui aquí. ¿Para qué arriesgar la vida? Moisés los reprendió duramente, recriminó esta actitud acomodaticia de parte de estas tribus. Y hasta que ellos se comprendieron: bueno, pasamos para pelear con nuestros hermanos y después volvemos a este lugar donde nos queremos quedar. Confiaron en hacer un territorio, pero el precio que pagaron es que siempre estuvieron lejos, a este lado del Jordán, lejos de sus hermanos, lejos del lugar de comunión. Y esto trajo aparejado tristes consecuencias para estas tribus. Según Reyes capítulo 10 habla que estas tribus fueron las primeras en ser conquistadas por los tribus o por los pueblos paganos. Eran tribus débiles. ¿Por qué? Porque estaban lejos. Cuando uno lee en Marcos, capítulo 5, verso 1 al 17, ahí tenemos lo que pasó también con estas tribus en territorio de los de Gad, los gadarenos. ¿Se acuerdan, hermanos, de los gadarenos? Allí estaba el endemoniado, Cristo obró en él, se cayeron los cerdos, todos conocemos la historia, y dijeron estos hombres de Gad, descendientes de estas tribus: Señor, fuera de nuestros contornos, no te queremos acá. Queremos más a los cerdos, nuestra economía, no te queremos acá. Fíjense, el estar lejos, el quedarse en una actitud tranqui, generó en ellos una consecuencia triste en lo espiritual. Y hermanos, yo pienso que muchas veces nosotros como creyentes somos tentados a vivir pensando en esta seguridad personal. Nos queremos quedar tranqui. Que otros batallen por el Evangelio. Que otros se esfuercen para ganar almas. Que otros se ocupen en la obra. Nosotros nos quedamos a este lado del Jordán. Nos quedamos tranqui. Y esto, hermanos, no solamente deteriora la obra de Dios, sino que además trae tristes consecuencias para la vida. Siempre estamos lejos, nunca estamos presentes. Y la experiencia de estas tribus debe ayudarnos a pensar, queridos hermanos, en que esta experiencia o esta decisión no es buena para nuestra vida. Estar lejos de Dios, estar lejos del pueblo de Dios, tener una vista corta en lo espiritual, hace que siempre seamos propensos a la derrota. Dejar la voluntad directiva de Dios genera pérdidas y peligros. Ellos se acomodaron y no conquistaron el lugar que Dios quería para ellos. No se pensaron lo que dice Romanos capítulo 12 para nosotros, hermanos. No os conforméis a este siglo. Cuidado con
el espíritu de estar tranquis, mientras otros ponen su empeño en la obra de Dios. Y termino, hermanos, pensando en el último ejemplo, el ejemplo del joven rico, una visión basada en el fundamento personal. Proyecto personal, seguridad personal, fundamento personal. Marcos capítulo 10, tampoco vamos a verlo todo, sino solamente 2 versículos de este pasaje que conocemos y que utilizamos muchas veces y bien para la predicación del Evangelio. Versículo 21 dice: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Una visión basada en el fundamento personal. Fíjense que en los 3 pasajes leídos hay todo un matiz económico, Tanto Lot como las tribus, como el joven rico, tenían los atractivos de las cosas de acá. Y este hombre, dice la Escritura, y todos conocemos el pasaje, que era joven, que tenía inquietudes espirituales: Señor, ¿cómo hago para tener la vida eterna? Tenía preceptos morales firmes. Sin embargo, a la hora de decidir y jugarse, optó por el señorío del dinero y no del Señor de los cielos. La conclusión: se fue triste. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Él eligió servir a las riquezas y se fue triste. Su fundamento personal eran las riquezas. Primera Timoteo habla del amor al dinero y dice que es raíz de todos los males. Y agrega: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El fundamento de nuestra vida debe estar puesto en las cosas que el Señor quiere que sigamos. El desafío es no poner la esperanza en la riqueza, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 1 Timoteo 6:17. He aquí el desafío 2021, hermanos queridos. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Elijamos. Por supuesto, está bien tener proyectos personales. Está bien pensar en la ciudad personal. Está bien pensar en tener el pasar más digno posible. Todo eso está bien. Lo que está mal es que este sea la elección de nuestras vidas, conociendo a Cristo como nuestro Salvador. Dios debe ser el centro de tus decisiones. La vida del hombre, dice el Señor, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre de Dios tiene otro carácter y el gozo está puesto en otras cosas. Estar bien no es meramente tener un buen pasar económico. Ojalá lo pudiéramos tener. Estar bien es tener una vida fundamentada en Dios y basada en Él las elecciones. Salmo 16:2 dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mi bien fuera de ti. Dios bendiga la palabra, queridos hermanos, y nos ayude a pensar en este tema, empezando un nuevo año a recorrer. Escogeos hoy a quien sirváis. Yo y mi casa seremos a Dios. Dios bendiga la palabra. Amén.